Hola niños, bienvenidos a una sesión más de catequesis. Hoy terminamos la unidad número 3, en la que hemos estado conociendo a Jesús. Hemos visto que Jesús es el Salvador prometido. También aprendimos que los libros llamados Evangelios nos cuentan su historia, su misión y enseñanzas. También descubrimos que Jesús vivió en familia y que fue un hombre como nosotros. Y en la sesión pasada conocimos un poco el pueblo y la tierra de Jesús, así como algunas de sus tradiciones. Hoy descubriremos que Jesús es el Hijo amado. Vamos a dar inicio haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les contaré una historia. Había un pueblo que cada fin de semana esperaba con ansia un partido de fútbol. Tenía un equipo con un jugador muy especial. Apenas hablaba, pero jugaba excelente. Y cuando tocaba la pelota, todos aplaudían. Si alguien preguntaba quién era, solo decían, el número 7. Nadie recordaba su nombre. Siempre le habían llamado por su número. El equipo del jugador número 7 llegó a la final. Ese día jugó como nunca. Todos aplaudían y coreaban su nombre. Él miraba al público y sonreía. El juego estaba reñido. A punto de terminar, el número 7 anotó un gol. De entre el público se levantó un hombre que gritó: «Muy bien, Manuel, ese es mi hijo». El 7 se acercó corriendo hacia él y lo abrazó. Era su padre. Solo él recordaba el nombre de su hijo. Lo conocía muy bien y sabía de lo que era capaz. Ese gol le dio el triunfo al equipo de Manuel. ¿Por qué creen que el padre del jugador gritó el nombre de su hijo en público? ¿Qué pensarían quienes lo escucharon? ¿Creen que el padre de Manuel conocía la capacidad de su hijo? ¿Cómo se sentiría Manuel al escucharlo? ¿Alguna vez les ha pasado esto? El padre de Manuel lo conocía muy bien. Lo llevaba al entrenamiento desde pequeño y desde entonces lo veía jugar. Siempre había estado con él, al estudiar, al enfermarse, en sus triunfos y derrotas, siempre allí, acompañándole. Hoy conoceremos que algo parecido le ocurrió a Jesús un día muy especial. Escuchemos. Durante 30 años, Jesús vivió en familia en la ciudad de Nazaret. Fue creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Llegó el momento en que Jesús iniciaría su misión y con ello una nueva vida. Dejaría su casa, su familia y anunciaría a todos que Dios lo había enviado. Él era el Salvador prometido. Todo lo vivido hasta ese entonces en Nazaret lo había preparado para este momento. Por ese tiempo, un hombre llamado Juan el Bautista enseñaba al pueblo que era necesario cambiar de vida y arrepentirse de los pecados. A quienes se arrepentían, los bautizaba en el río Jordán. Un día Jesús se acercó a él para que lo bautizara. Escuchemos del Evangelio de Mateo en el capítulo 3, del versículo 13 al 17, lo que ocurrió. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo,
el amado, en él me complazco. Esta es palabra del Señor. Respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos cuenta el pasaje? ¿Qué señales sorprendentes ocurrieron cuando Jesús salió del agua? ¿De quién era la voz que se escuchó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué creen que diría esto? Efectivamente, la voz que dijo, "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco", era la de Dios Padre. ¿Recuerdan la historia de Manuel y lo que hizo su papá? Gritó de orgullo. Así también Dios quiso anunciar públicamente con gran gozo que Él era el Padre de Jesús, que éste era su Hijo muy amado. ¿Se imaginan el asombro de todos los que conocían a Jesús solo como el hijo del carpintero? Pues Dios en persona hacía resonar su voz para que todos reconocieran que Él era su Hijo y no quedara duda de que Jesús de Nazaret era su enviado. Antes de que Jesús inicie su misión, el Padre quiere enfatizar que escuchemos sus palabras, que creamos en Él, porque Él lo respalda. El Padre manifiesta quién es Jesús y cuál es su misión, antes que Él mismo Jesús lo haga. A partir de esto, Jesús se dispone a iniciarla, siguiendo la voluntad de su Padre, pues para eso ha venido al mundo. Qué asombrosa la humildad de Jesús, pues aún después de ser presentado y respaldado por su Padre y por el Espíritu, realizará su misión sin arrogancia y sin imponerse. De hecho, Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan, pues no tenía de qué arrepentirse, pero lo pide para mostrar a todos que obedece a Dios. ¿Qué les parece lo que aprendimos hoy? ¿Qué sienten al escuchar que el Padre deseaba anunciar que Jesús era su Hijo y que todos supieran cuánto le amaba? Te invito a que digamos juntos la siguiente frase. En el bautismo del Jordán, el Padre anuncia públicamente que Jesús es su Hijo amado y el Espíritu Santo lo confirma. Recordemos lo que pasó en el Jordán. Escucharemos del Evangelio de Lucas capítulo 3 del versículo 21 al 22. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó. Y mientras Jesús oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Como ven, el Padre anuncia que Jesús es su Hijo. El Padre envía a Jesús y le confía una misión. El Padre presenta a Jesús y nos dice que le escuchemos. El Padre ama a Jesús porque hace su voluntad. El Padre siempre acompañó a Jesús durante su vida. Como compromiso, cuenta a tu familia la forma en que el Padre presentó públicamente a su Hijo Jesús y dijo cuánto lo amaba. Di a tus padres que te gustaría mucho escuchar cuánto te aman y qué les orgullece de ti. Pide que te lo digan. Correspóndeles, obedeciéndoles y siendo humilde como lo hacía Jesús. Es el reto de esta semana. La actividad la encontrarás en la página 57. Recorta y arma el rompecabezas que encontrarás en la sección de recortables en la página 123. Descubre la imagen que se forma. Para cerrar esta unidad, veremos los valores de empatía y responsabilidad con la historia de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es considerado un santo de la bondad amable, lo que hoy podríamos llamar empatía. Este ejercicio virtuoso lo vivió cuando miles de católicos suizos habían abandonado la iglesia para seguir a Juan Calvino y convertirse en protestantes. Francisco decidió que necesitaba convertir estas almas de nuevo a la verdadera iglesia. Fue a Suiza y pasó los 3 años siguientes recibiendo portazos en su cara, pasando las noches
fuera en el frío helado y durmiendo donde quiera que podía encontrar abrigo. No se daba por vencido y comenzó a escribir sus sermones en trozos de papel y a deslizarlos bajo las puertas. Cuando Francisco volvió a Francia, se calcula que había convertido a más de 40,000 almas al catolicismo. San Francisco de Sales escribió: no nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna. No te enojes jamás, si es posible, por ningún pretexto, des en tu corazón entrada al enojo. La empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otras personas sienten, preocupándose por lo que ellos viven. La empatía es una participación afectiva y responsable. Termino esta sesión con esta frase de San Francisco de Sales: se aprende a hablar hablando, a trabajar trabajando. De igual forma se aprende a amar amando. Nos despediremos con una oración a Mamita María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Que tengas un bendecido día.